Cordial saludo, mi nombre es Lina María Carreño Parra. El tema que se abordará: el lenguaje en su uso con alcance en el discurso público y acción social. Muchas veces nos preguntamos cómo llamarle a la persona con discapacidad o discapacitados en diferentes términos. La persona con discapacidad solamente señala: mi nombre es. Esta es la introducción a dos grandes temas que se abordan en el lenguaje en su uso: la sociolingüística y la pramalingüística, que revela la conexión entre el lenguaje y los aspectos socioculturales que cobran realidad en los discursos legitimados por los miembros de una sociedad. Otros términos que aparecen allí: variable lingüística, variación lingüística, expresiones lingüísticas, conducta lingüística, comportamientos lingüísticos, comportamiento discursivo, identidad lingüística, contenidos proposicionales. Las maneras como nosotros enunciamos los mensajes, las maneras como lo decimos y lo que decimos se denominan actos de habla. Allí nos encontramos con la sociolingüística, que se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. O sea, utilizamos unos signos de acuerdo a donde nos encontremos. Estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua. La pramalingüística se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Ese contexto debe entenderse como una situación comunicativa. Por eso, el discurso público orienta la acción social con la priorización de intereses colectivamente elaborados y posicionados, donde se relacionan los significados y significantes, que parte de aquella comprensión entre el signo, la forma del contenido, la forma de la expresión, para llegar a ese sentido del contenido y el sentido de la expresión, que semánticamente se expresa en diferentes maneras de utilizar los discursos, y aparecen las sinonimias, las antonimias, las homonimias, la paronimia, los hipónimos, las metonimias, las metáforas, la connotación y la denotación. Desde la perspectiva del discurso público, que orienta la acción social y cognitiva del individuo, se asume que prioriza intereses colectivamente elaborados y posicionados. Las ideologías son parte de estos intereses, como sistemas básicos de conexión social, como elementos organizadores de actitudes y otros tipos de representaciones sociales compartidas por los miembros pertenecientes a un grupo. Impactan las representaciones o esquemas mentales que están en la base y que conforman el contexto de acuerdo a la comprensión de alguna realidad, y es introducido en el discurso y en sus estructuras. Desde la perspectiva del discurso público, nos encontramos unas estructuras semánticas del discurso, entre los que se encuentran el tema, la focalización del tema, la estructura de las proposiciones, la coherencia local, el nivel de descripción, las implicaciones y la macroestructura. La política es un buen ejemplo discursivo. La política es una de las esferas sociales cuyas prácticas son exclusivamente discursivas. La cognición o conocimiento político está por definición fundamentada en la ideología, y las ideologías políticas son en gran parte reproducidas por el discurso. De ahí que el ejemplo que vamos a abordar es sobre una realidad social que se centra en la persona con discapacidad y el uso del lenguaje. Allí vamos a identificar unas unidades de análisis, se refiere a qué o quién es el objeto de investigación, unas unidades de asociaciones, que es la existencia de un vínculo de dependencia, y la representación gráfica, que se ubica usualmente en unos ejes, como primer paso al análisis de discurso. El ejemplo que vamos a usar es cómo llamamos a las personas con discapacidad, o cómo llamamos a las personas, en este caso, en la realidad de la discapacidad. Aparecen en el diccionario frente a ese término múltiples adjetivos: lisiado, indefenso, inútil, destruido, castrado, minusválido, entre otros, y antónimos como saludable, fuerte y capaz. Ahí estamos denominando o cómo llamamos a las personas. Esta es la unidad de análisis, es la nominación del sujeto, cómo nombramos a las personas. Y cuando cogemos cada uno de esos términos y las relacionamos con las maneras como se comprende la discapacidad, aparece la unidad de asociaciones, de donde surge ese cómo le llamamos, de dónde surge ese cómo le llamamos: modelo médico, modelo de producción, modelo social, el enfoque de derechos.
De ahí que Jaime Muni señala, así que no es solo cuestión de palabras, es lo que creemos acerca de las personas cuando nos referimos a ellas con estas palabras. Y nuestro lenguaje afecta nuestra forma de pensar y cómo vemos el mundo y cómo vemos a las demás personas. Por eso en la representación gráfica, que aquí aparece la X, la Y y la Z, aparece la imagen de Jaime y nos dice, por el mero hecho de hacer tan simple como nombrar a una persona o a un niño, ¿cuál es la realidad que queremos crear? ¿La de una persona que es limitada o la de una persona que tiene control de sí misma? Por eso el lenguaje es su uso como discurso público y acción social revela la conexión entre el lenguaje y los aspectos socioculturales que cobra realidad en los discursos que promulgan, sostienen y legitiman los miembros de una sociedad, al hacer uso de expresiones cínicas y los recursos tecnológicos disponibles desde la perspectiva del discurso público que orienta la acción social y cognitivas del individuo. Aquí se encuentra algunas de las fuentes consultadas para su información. Muchas gracias.